Ok, jóvenes, estamos aquí en el curso de Electrónica Industrial 2 y vamos a trabajar en esta vez con el concepto de los counters o contadores. Normalmente counter en inglés, contador en español. El contador es un dispositivo que, pues, como dice su palabra, hace un conteo de forma ascendente o de forma descendente, ya que lo puede hacer de dos maneras. Por eso existen lo que se conocen como contadores hacia arriba o de conteo ascendente o counter up, y los contadores de conteo descendente o contadores hacia abajo conocidos como counter down. Así que hay dos tipos de contadores o de counters. Lo que ellos van a hacer es hacer un conteo de cuántas veces ocurre algo, y en ese momento, luego de que pase esa cantidad de veces de que ocurra un evento, entonces va a activar su salida, y dependiendo de los contactos que estén asociados a esa salida de ese counter, pues esos contactos van a cambiar de estado de forma directa o automática o instantánea al momento que el contador haya hecho su conteo. En este caso, distinto a un timer, que el timer hace un conteo pero de tiempo, de tantos segundos, minutos o horas, lo que sea, en términos de tiempo, el contador no cuenta tiempo. El contador lo que cuenta es las veces de que ocurre un evento. Por ejemplo, si un sensor se activa y el sensor está conectado a la entrada del counter, pues y se colocó que el counter va a hacer un conteo de 3 veces, pues hay que esperar que ese sensor se haya activado 3 veces para que entonces el counter reaccione, y los contactos entonces que están asociados a ese counter van a reaccionar luego de esas 3 veces. O sea, un push button que está conectado a ese counter, pues, y se le coloca un valor de 4, pues entonces después de 4 veces que ese push button se haya presionado, entonces ese counter se le va a activar su salida y los contactos asociados van a cambiar de estado. Así que no es tiempo, aquí lo que ocurre es un evento, cuántas veces ocurre. Los counters, parecido a los timers, pueden ser mecánicos y electrónicos. Todo depende de lo que se tenga disponible. Normalmente cuando son mecánicos, pues ellos normalmente mediante la rotación de unas ruedas numéricas es que van indicando pues ese conteo que se va acumulando. Y en el caso de los electrónicos, pues obviamente funcionan pues por unos pulsos electrónicos, y eso es lo que hace que pues aumente o disminuya el conteo que se va generando en el counter. Vamos a trabajar en este caso, en este video que estamos haciendo explicando counter, vamos a trabajar con el contador hacia arriba o de forma ascendente o el counter up. El funcionamiento de un counter up es que el dispositivo realizará, como expliqué anteriormente, un conteo ascendente desde 0 hasta llegar a cierto valor. Las veces que uno quiere que cuente ese contador, sean 3 veces, 5 veces, 10 veces, las que sean. Ese valor se le conoce en el caso de los counters como su preset value. El preset value es el valor que yo quiero que las veces que él vaya a hacer ese conteo, de acuerdo al número de veces que se haya activado su entrada. Obviamente esa entrada es la que se activa varias veces, y cuando se active las veces que diga el preset value, en ese momento, cuando se complete dicho conteo, entonces la salida entonces del counter se activará. Por eso él tiene una entrada, como vemos aquí, un diagrama de un upper count, de un counter up, entrada y salida. Esa entrada normalmente, pues como mencioné anteriormente, va a estar conectada a algún dispositivo de entrada, normalmente pues algún tipo de interruptor o de sensor. Cuando ese interruptor o ese sensor, cada vez que ese sensor o ese interruptor se active, va a estar activando la entrada, y dependiendo del preset value que se le haya colocado, cuando lleguemos a ese conteo, entonces esa salida se va a activar. Que es lo que menciono aquí, la entrada del counter debe estar conectada a algún dispositivo de entrada, interruptor o sensor. Y la salida entonces debe estar conectada a la línea, normalmente se conecta a la línea 2 del diagrama, o sea, a la línea neutral. Si estamos trabajando, por ejemplo, en PLC, pues sería a la línea negativa. Si estamos trabajando
con energía AC, pues normalmente al punto neutral, en la conexión, pues según el diagrama, y de esa manera, pues entonces él está conectado en la entrada a un dispositivo y en la salida al neutro o la línea negativa si fuera voltaje DC, y de esa manera, pues entonces él va a funcionar. Lo que se quiera controlar, de acuerdo a cuando esa salida se active, pues entonces se le van a conectar unos contactos asociados a ese counter, como pasa con los timers. Hay unos contactos que se asocian a los timers, pues aquí también hay unos contactos que se asocian a los counters. Esos contactos pues obviamente pueden ser contactos normally open o normally close. Y obviamente esos contactos van a cambiar de estado también, como he mencionado anteriormente, tan pronto esa salida se active. Es como si fuera un timer directo, un on delay, que cuando el timer hacía el conteo de tiempo, pues entonces los contactos cambian de estado de forma inmediata. Pues aquí, cuando yo hago el conteo de las veces que esa entrada se activó, la salida se activa y los contactos que se hayan asociado con ese counter entonces van a cambiar de estado. Muy bien, entonces las salidas que estén conectadas a esos contactos, pues entonces ahí entonces verificamos qué ocurre, si esas bombillas, esos motores o esas válvulas se prenden o se apagan dependiendo de los contactos que ellos tengan conectados. Adicional al terminal de entrada y el terminal de salida, también esos counters tienen lo que se conoce un terminal conocido como reset, que es este que tenemos aquí. Tiene un tercer terminal que se conoce como el reset. El reset se utiliza para borrar ese conteo que se haya realizado y comenzar nuevamente. Normalmente si yo hago el conteo, el counter se va a quedar en el número final que se haya hecho el conteo, si se hizo el conteo completo, porque puede ser que de momento se haya interrumpido el conteo. Vamos a decir que el preset value era 5 y se hizo 1, 2, 3 y pasó algo y se quedó en 3 el conteo. Obviamente la salida nunca se activó porque no llegó al final, que tenía que ser a 5. Pero si llega a 5, por ejemplo, que es el preset value, pues ahí se activa la salida. Si se logró hacer el conteo completo o no, pero él se va a quedar, él va a tener como si fuera una memoria y se va a quedar en ese valor que se haya llegado. Obviamente pues se espera que se llegue al conteo final, que es el preset value, pues se queda en ese valor. Si yo quiero resetear ese valor para que él empiece en 0 otra vez, pues entonces tengo que darle un reset. Si estamos trabajando con un counter de forma normal, o sea, que lo tengo físicamente, recuerden, esto que estamos explicando no es aplicable a PLC. En PLC voy a hacer otro video de cómo se programan los counters en PLC. Esto es si yo tuviese disponible un counter como los timers, así de forma física, pues en ese caso estos counters, ese reset hay que colocarlo, hay que conectarle entonces otro dispositivo de entrada, otro interruptor o otro sensor que provea para poder darle reset. Normalmente ese dispositivo que tengo aquí conectado al reset debe ser normally open, normally close. El que está acá en la entrada debe ser normally open. ¿Por qué? Porque como es normally open, cada vez que cierra, porque si es un push button, cada vez que se presione, o si es un sensor, cada vez que se active, pues entonces cada vez que cierre ese dispositivo, pues entonces es que él hace el conteo, porque activó la entrada y vuelve otra vez. Si es un push button, lo hundí, cuando lo vuelvo y lo hundo, cuando vuelvo y lo hundo, cuando vuelvo y lo hundo, cada vez que lo presione, pues entonces cada vez que se presione ese push button, pues esa entrada se va a activar y cada vez que se active, pues entonces él va a hacer el conteo. Ahora, aquí normalmente pues colocaría un push button, por ejemplo, normally close, porque esta línea de reset debe estar activada para que él pueda funcionar. Cuando yo la quiero desactivar, pues entonces al hundir un push button normally close, pues entonces va a abrir y esta línea de reset que estaría conectada a la línea 1 de voltaje, pues entonces le voy a quitar la energía por ese lado de reset y en ese momento pues es prácticamente desenergizar el counter a través de este terminal de reset, y de esa manera pues se reseteo el counter. Es parecido a como cuando le quitamos energía a los timers. Si es un on delay, regresa entonces
los contactos a su estado normal, pues aquí pasa lo mismo. Aquí yo le doy un reset y esos contactos que están asociados a ese counter, pues entonces regresarían a estado normal. Nuevamente, dándole reset al counter y el valor que él haya hecho el conteo, pues entonces regresa a 0. Y ahí se puede volver a empezar una nueva secuencia de conteo. Por ejemplo, vamos a decir que yo quiero prender una bombilla roja. Obviamente, si la quiero prender, que inicialmente va a estar apagada, cuando un push button que esté conectado a la entrada de un counter up se haya presionado 3 veces. Así que quiero prender la bombilla cuando se haya presionado 3 veces el push button. Pues aquí tengo mi counter up. Se tendría un preset value igual a 3, porque eso es lo que me pide el problema. Tengo entonces la entrada conectada a un push button normally open. Tengo el reset conectado a un push button pero normally close. Y tengo entonces la salida del counter que está conectada a la línea 2, en este caso neutral. Y entonces tengo un contacto asociado a ese counter up, en este caso un contacto normally open que está conectado a una bombilla. Obviamente, como tengo aquí un contacto abierto, pues entonces la bombilla va a estar apagada inicialmente. ¿Qué sucede? Cuando yo energice entonces el diagrama, entonces yo le voy a presionar este botón y lo suelto. Ahí entonces el counter que empezó en 0 va a sumarle 1 o a añadir un 1 al conteo. Pues entonces cuenta una vez. Vuelvo y presiono ese push button y lo dejo de presionar. Tengo que dejarlo de presionar, no lo puedo dejar presionado porque si yo lo presiono y lo dejo presionado, eso es solamente un conteo, una vez nada más. Tengo que dejarlo de presionar y volver a hundirlo nuevamente para que él vuelva a contar. Lo presiono por segunda vez, él cuenta por segunda vez, lo suelto. Cuando lo presiono por tercera vez en este caso, pues entonces él cuenta por tercera vez y como llegó al preset value que es 3, en ese momento esta salida se activa. Al activarse entonces esa salida, este contacto que está asociado a ese counter va a cerrar y por consiguiente la bombilla roja va a prender. Si yo quiero resetear el counter, pues entonces tomo este push button normally close. Él es normally close porque mientras el counter está haciendo su conteo de 0 a 13 en este caso, esta línea tiene que estar conectada también a L1 y tiene que estar pasándole corriente, por eso es normally close. Si yo quiero resetear el counter, lo que hago con este push button es que cuando lo hundo, abre y le quito la energía por aquí, por este terminal, y por eso es que se le da un reset. Este push button abre esta línea por aquí, se le quita la energía y entonces este contacto vuelve a estar abierto y por consiguiente la bombilla vuelve y apaga. Y así puedo volver a repetir lo mismo. Se hunde 3 veces el push button, cuenta 3 veces el counter, se activa la salida y cierra y prendo la bombilla. Si la quiero volver a apagar, reseteo con este push button normally close, reseteo el counter. Esto quiere decir que el conteo regresa a 0 y entonces este contacto regresa hasta el abierto y regresa a la bombilla hasta la apagada. En este momento pues lo que explico aquí en el documento. Si ahora por el contrario quiero hacer lo mismo pero que inicialmente la bombilla esté prendida, pues simplemente el contacto asociado al counter lo cambio a normally close y haría lo mismo. Inicialmente en este caso la bombilla ahora estaría prendida, debe de apagada. Presiono una vez, cuenta una vez el counter, presiono por segunda vez, cuenta 2 veces el counter. Cuando presione por tercera vez, contó por tercera vez, llegamos al preset value que es igual a 3, activo la salida y en ese momento este contacto que era normally close abre y entonces manda a apagar la bombilla. Con este push button nuevamente lo presiono, se abre por aquí esta línea, desenergizo el counter, le doy reset, reseteo el conteo, regresa a 0 el conteo y este contacto regresa a estar cerrado y por consiguiente la bombilla vuelve a estar prendida. Y de esa manera pues estamos haciendo lo mismo, lo único que inicialmente estamos con la bombilla prendida y luego con la bombilla inicialmente en el primer caso con la bombilla apagada, que fue aquí, y luego con la bombilla prendida, que lo tenemos acá. Ya con esto podemos hacer varias cosas a la vez.
podemos combinar bombillas y tener una bombilla prendida y otra apagada, pues entonces cada bombilla va a tener un contacto asociado a ese counter. Y si quiero una prendida, pues le voy a poner un normally close. Si quiero otra apagada, le voy a poner un normally open. Entonces cuando haga el conteo el counter, pues una prende, otra apaga. También puedo poner timer más abajo en otras líneas. Y por ejemplo, cuando el counter haga un conteo de tantas veces, llega al preset value, pues en ese momento manda a activar un timer. Y ese timer entonces luego manda a prender o apagar una bombilla. O sea que se pueden combinar también estos counters juntos con timer, y entonces que el counter sea quien me activa el timer y luego el timer sea quien me active o me desactive o prenda o apague bombillas o motores que estén más adicionales. Ya variaciones con counter y con otros dispositivos los vamos a estar trabajando pues como parte del laboratorio que vamos a estar haciendo sobre este tema de counter up. En este caso pues lo estamos haciendo counter up, conteo ascendente, él empieza en 0 el conteo y hasta que llegue al preset value.